Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto nuevamente de tenerlos en esta página. Y ahora tenemos la oportunidad de tener un invitado muy especial en esta serie de entrevistas que estamos haciendo para recordar a nuestro maestro Claudio Naranjo. Ahora tenemos un nuevo discípulo y colaborador de Claudio que les voy a presentar. Él es Boyan Ivik y déjenme que les platique un poquito de su trayectoria. Él tiene la formación en psicología junguiana, tiene también formación en psicodrama, es discípulo y colaborador de Claudio Naranjo en su programa SAT y además es profesor de actores y coach de actores alrededor del mundo. Además, algo que me interesó mucho, se me hizo muy interesante, es lo de que es defensor de la postura científica dentro de un campo considerado principalmente artístico. Y esto en lo personal a mí me encantó. Boyan, primero que nada, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Te decía que me encantó mucho esta parte porque yo me he pasado defendiendo el estudio que hizo Claudio Naranjo acerca del eneagrama y de los eneatipos, que en realidad era una postura bastante científica y apegada al modelo científico, ¿verdad? Él hacía sus hipótesis y nos ponía a trabajar a todos en los ads, a analizar la información que salía de cada uno de nosotros y luego él cerraba esa investigación. Entonces también, aunque muchos atacan el eneagrama como algo poco científico por su origen místico, en realidad Claudio Naranjo le dio ese toque científico totalmente. Claro, va partiendo de los inicios de la ciencia. La ciencia viene de la ciencia actual, ciencia contemporánea, ¿no? Viene del misticismo. Claro. O sea, química viene de alquimia, o sea, de hecho la psicología contemporánea, las raíces de la curación o sanación de nuestra alma vienen de las filosofías perennes que nos acompañan desde que existimos como especie. De hecho, una vez Claudio dijo una cosa muy interesante y es que budismo es un tipo de psicología, o sea, decir que las pautas del budismo curan al alma del uno, ¿no? Definitivamente sí, muy interesante. Ahora, bueno, ¿te parece bien que pasemos a hacerte unas cuantas preguntas para que te conozcamos mejor y sobre todo que conozcamos a nuestro maestro Claudio a través de tu experiencia? Por favor, es un placer y un honor de poder responder. Muchísimas gracias. Yo quiero preguntarte en primera instancia, ¿cómo es que llegaste al estudio del eneagrama? Casualmente, porque yo desde siempre, desde que me amamantaron casi, yo tenía esta curiosidad hacia un planteamiento certero de la vida. O sea, cuánto es posible eso, ¿no? Entonces yo estaba firmemente convencido en la tipología de las personalidades. Tenía una convicción, ya estudiando a Jung. Jung tenía su famosa, digamos, clasificación, ¿no? Entonces, yo ya en tipos psicológicos, que es un libro de Jung bastante importante, yo ya iba estudiando y profundizando. Lo que pasa es que cuando me topé con Enneagrama, dije que eso es. O sea, Enneagrama era la tipología más perfecta que yo había encontrado hasta el momento. Más precisa. Y yo, de hecho, me topé primero con la escuela americana de Enneagrama. Y aún así me fascinó. O sea, pensaba, wow, esto es súper interesante. Entonces, investigando,
así encontré a Claudio Naranjo y ahí me di cuenta que en realidad Enneagrama viene de él y es un Enneagrama bien distinto a la escuela americana. O sea, es decir, Claro. que ahí me di cuenta que en realidad esto que tanto me gustó y me atrajo en primer momento, en realidad es un pálido reflejo, incluso erróneo, de lo que es la enseñanza genuina de la persona de la cual nació el Enneagrama. Y Ok. entonces era como un doble shock, era como, wow, o sea, no es que un 12 es seductor, sino que es una persona neurótica, orgullosa, o sea, 4 no es un artista, 4 es una persona envidiosa. Entonces ahí de repente me di cuenta que, claro, Enneagrama no es horóscopo, no es una serie de nuestras calidades que por gracia divina se nos regalaron al nacer, sino que es un software, o sea, es un programa de nuestro software que lo hemos instalado de manera torpe como niños, de cómo buenamente pudimos hacerlo, y que seguimos procesando y operando las informaciones de adultos a través de esta programación infantil, y que en realidad la historia no es ni tan chachi, ni tan interesante, sino que es en realidad un trabajo a que uno debe dedicar su vida. Así es. Si quiere vivir mejor y si quiere ser un miembro de la sociedad más apto y más útil. Muy bien, muy acertada esa diferenciación y remarcar esta diferencia que hacen entre la línea americana, que le llaman la suave, ¿verdad? Y la línea dura de Claudia, pero que es verdaderamente la línea transformadora. Eh, Boyan, ¿y cómo es que llegaste ya estando en el Enneagrama y haber conocido el trabajo de Claudio Naranjo? ¿Cómo fue que tú llegaste a ser su colaborador? Además de su discípulo, ¿verdad? Por circunstancias de la vida, sí, porque claro, Claudio para mí era una figura inalcanzable. Era alguien que yo admiraba y seguía como tantos miles, millones de personas en el mundo a través de sus videos, sus conferencias, sus libros. Pero yo nunca pensé que tendría la suerte de poder llegar en contacto con él. Entonces, tuve una alumna que estudiaba la interpretación conmigo, que le conocía. Y entonces yo, como en clase, enseñaba Enneagrama, en introducción de Enneagrama, digamos, no es que enseño Enneagrama en términos en cuales se trabaja en SAT, sino trabajo Enneagrama como caracterología a la hora de trabajar creación de personaje con actores. O sea, es una manera bastante reducida de introducción enneagrámica, eneatípica, digamos, de cara a la formación actoral, ¿no? Y entonces, ahí esa alumna se dio cuenta que yo admiro tanto a ese hombre que ella conocía desde muy pequeña como un amigo familiar. Y yo me quedé también perplejo que esa alumna mía me parecía incluso no tenía una noción muy adecuada de cuánto grande Claudio realmente era. Era un señor simpático, agradable para ella, pero no entendía la trascendencia de su labor social más allá de un amigo familiar, ¿no? Y por H o por B, yo no lo sé cómo llegó ella probablemente a hablar a Claudio de mí, de mi fascinación con él, y de repente un día viene a la clase con un libro de Claudio dedicado para mí. Y para mí esto ya era como un golpe de gracia, o sea, era como, madre mía, o sea, Claudio Naranjo me mandó un libro dedicado, era fascinante, ¿no? Pero ahí se acabó, para mí. Entonces, en aquel momento yo tenía si soy demasiado extenso en la respuesta, usted llámeme la atención No, no, para... adelante, adelante. Y en aquel momento, cuando todo esto pasaba, yo tenía una duda muy grande porque me había aficionado un movimiento no gnóstico popular en Barcelona en aquel momento,
Y yo siempre me, digamos, formaba en ciencias místicas solo. Nunca tenía suerte de tener un maestro. Y entonces, primera vez en la vida me topé con este movimiento no gnóstico donde por fin yo no estaba solo, pero yo ya había avanzado demasiado en conocimiento de la alquimia, de la Vedanta, del taoísmo, de Cábala, y ciertas cosas que se enseñaron ahí comenzaron a chiriarme, o sea, comenzaron a no tener sentido para mí. Sobre todo de cara a la energía sexual y unos asuntos que eran bastante resbaladizos, ¿no? Y entonces yo me encontré en una grave crisis de no poder orientarme correctamente, porque claro, yo estaba solo y ellos eran un movimiento. Pero sin embargo, aunque yo estaba solo y ellos eran un movimiento, si yo tenía ya en aquel momento ciertas certezas sobre ciertos procesos de autorrealización. Y entonces yo pensé, ¿qué hago ahora? ¿Sigo con ellos o me doy de baja, no? Y entonces pienso, voy a preguntar a Claudio, porque él es la única persona que me puede orientar. Y yo intuitivamente sabía que él me puede ayudar, porque él era un gran maestro. Aunque no le conocía en persona, con lo que veía y percibía de él, yo entendía que yo en aquel momento no sabía ni que él tuvo la iluminación, no sabía ni la envergadura del movimiento SAT. Yo pensaba que Claudio Naranjo era alguien como Deepak Chopra, como Jodorowsky, alguien que tiene una secretaria y poca gente más y que va divulgando por el mundo. O sea, yo no sabía que Claudio Naranjo era un sumo sacerdote de un enorme movimiento global. De hecho, mejor si no hubiera sabido, mejor, porque si no, a lo mejor nunca le hubiera escrito. Claro. Y le escribo, entonces, si paso a esta alumna, ¿qué se le pasa a esta duda mía, no? Y él me responde bien, me responde aclarando mis dudas y me ayuda a decidir de que aunque yo estaba solo, yo tenía la razón. No obstante, su respuesta era muy completa. No era perfecta, era completa, porque también tomó como una persona sabia la reserva a la hora de afirmar, sino me dejó a mí decidir, o sea, ayudándome lo más cuanto ha podido sin interferir en mi responsabilidad. Y esto me fascinó. Y bien, ahí se acaba la historia, en Oh, ese momento. qué interesante. Muy, muy interesante. Entonces, a cabo de un par de años, él vino a dar una conferencia aquí en Barcelona y después de la conferencia, yo me acerco a él y le digo, maestro, yo soy Boyan, yo le había escrito aquel mail, yo soy el profesor de, y digo nombre del alumno, ¿no? Y entonces él se giró hacia mí, me acuerdo estaba escribiendo un autógrafo, y se giró hacia mí, me miró, me escaneó, e instantáneamente dijo a la persona que iba con él, cógele los datos, quiero trabajar con él en el teatro algo. Ahí intercambiamos un par de cosas porque la conferencia era sobre los psicodélicos, entonces yo le pregunté algo sobre DMT, él me respondió y ahí se acabó nuestro contacto. Yo dejé mail a la persona que iba con él, yo dejé mi mail y ya está. Yo dije, hostia, ya con que Claudio Naranjo dijo que quería trabajar algo conmigo, ya me podía morir, ya no hace falta que ni me llame, no hace falta ni que trabaje, no hace falta nada, ¿no? Sin embargo, a cabo de unos meses, él me escribe a mí y me dice, no me he olvidado de ti, yo tengo presente lo que te dije, estoy buscando un momento adecuado para poder trabajar juntos. Y entonces, a cabo de unos meses, me ha mandado su asistente para que yo le formara como actriz. Y a cabo de un par de meses me llamó a su casa. Era noviembre de 2017, hace 3 años. Y me llevó a cenar a su casa y ahí me propuso trabajar en SAT como su colaborador
haciendo teatro terapéutico. Qué bonita historia. Y así comencé. A Muchas cabo de un gracias, par de Boyan. meses me fui a Italia y era mi primer SAT. Y a partir de ahí no he parado hasta que esta situación nos ha parado a todos. Sí. Así lo conocí. No podía resumirlo más, porque Entiendo perfecto. así conocí a Maestro, así establecí contacto con él. ¿Y podrías platicarnos una anécdota interesante? Sí, sí, claro, porque yo no sabía lo que era SAT, yo no sabía qué se hacía en SAT. Yo conocía a Claudio desde un ángulo que era muy populista, digamos. O sea, yo era un fan suyo porque para mí era un gran maestro y yo seguía sus vídeos en YouTube. De hecho, durante meses yo me dormía escuchando a él. O sea, cada noche antes de dormir yo me ponía un video suyo y sabía que cuando me adormezca que voy a ser más perceptible, entonces se me va a ir quedando información. Y yo creo que escuché prácticamente todos los videos accesibles de Claudio en YouTube, todas las conferencias, todas las entrevistas y algunas incluso varias veces. Entonces, cuando él me llamó a trabajar, yo no sabía, no conocía SAT, no sabía cuál es la naturaleza de trabajo. Y claro, él me llevó a estrenarme a SAT 4 en Italia, directamente, como mi primer trabajo, como mi primera experiencia junto con gigantes del teatro terapéutico de SAT, que eran Juan Carlos Corazza, que era Consuelo Trujillo, y Lorena de Bayonas García, ¿no? Ellos tres y yo. O sea, tres mega figuras y yo que se iniciaba, que no sabía ni dónde iba. Entonces, Claudio me presentó como un experimento suyo. Anécdota es que frente a toda esta gente, el primer día, cuando se abrió el SAT, antes de que se escogieron los grupos para teatro, él dijo, presentó a Corazza, presentó a Consuelo, presentó a Lorena y dijo, y también con nosotros está Bojan Ivić y ha pronunciado muy bien mi apellido, Ivić, aunque yo escribo con C, gente dice Ivić, porque letra Ch es muy difícil de pronunciar y es un tipo de letra que no se suele pronunciar cuando se nos menciona fuera de nuestro idioma. Pero sin embargo, él dijo Ivić, o sea, pronunció mi apellido de manera perfecta, y aunque yo nunca le dije esto. Y dijo, él es un experimento mío. Dijo, él no es una persona de SAT. Me dijo, yo tenía un relativo descubrimiento. Yo había segregado y había conceptuado las actitudes básicas humanas. O sea, yo conté las actitudes básicas humanas, las clasifiqué, y eso es un trabajo mío y eso ha mencionado. Dice, él es una persona que ha clasificado, digamos, las actitudes humanas y es un experimento mío. Bonito, y así, bonito historia. Por suerte para los dos, experimento tuvo éxito, porque claro, tuvimos suerte los dos, y él y yo. Eso, Y hemos sido bastante felices los dos porque el experimento al final tuvo éxito, ese SAT 4. eso era evidente, ya que tú mismo has dicho que has continuado trabajando hasta el momento. Boyan, Cierto, no nos hubiéramos nunca conocido si no hubiera... Sí, es verdad. quiero agradecerte por esta entrevista y pedirte que la próxima semana continuemos la segunda parte de la entrevista. Muy bien. Y darles las gracias a todos, prometiéndoles que esta entrevista tiene una continuación y que seguramente será igual de interesante o más como lo ha sido. Muchísimas gracias a todos. Boyan, muchísimas gracias. Hasta la Gracias a próxima usted. semana. Hasta la próxima semana.